Significado de la película autor Orfeu para leer 5 minutes publicado 10.06. 2020 actualizado 10.06. 2020 la película rusa Zamiselle est una película del género fantástico, y también ocupa un lugar entre una série de películas del llamado cine de significado. El director de la película est Dimitri Zodchi, también escribió el guion y la música de la película. Se trata de un début absoluto como director, que se rodó sin ayuda estatal. Dmitri no tiene formación como director, pero las habilidades necesarias para hacer una película de esta envergadura están definitivamente presentes. La película cuenta con un grand numéro de acteurs y su duración est de casi 2 horas. Los propio creador califican el género de la película de tragedia grotesca. De que trata la película, conceived. Si no hay del director, pero el trailer de la película no desvela absolutamente ningún secreto sobre lo que tratará la película. El protagonista de la película est un chico, cuyo nombre no se da, que busca significado adicional en la vida. No quiere ir a la escuela como los demás niños e intenta profundizar en la esencia de las cosas. Un día, el niño se encuentra en otra dimensión. E una superestructura sobre nuestro mundo ordinario, un lugar donde habitan los significados que el chico está buscando. En este nuevo mundo, se encuentra con un guía que debe conducir la fuente. El guía quiere retocar la fuente, para que todo en el mundo de las personas se normalice, tenga sentido y la gente deje de sufrir. En el transcurso de la película, el chico conoce a persona de bando opuesto, son las fuerzas del bien y del mal. Tiene que conocer los acontecimientos que aguardan al mundo de las personas. ¿Cuál es el significado de la película Intent? La película no tiene un significado claro que pueda enumerar sans dos palabras, está llena de diferentes ideas densamente entrelazadas entre sí. Conspiración y simbolismo la película no está pensada para el público medio. Los espectadores que aprecian la conspiración cogerán la película pieza a pieza y extraerán lentamente el significado de cada palabra. Porque aquí todo tiene un significado. Cada milímetro de la película está lleno de enigma, símbolo, secreto y subtexto, así que todo está pensado para el espectador. Que escuchar con atención. El niño entra en la llamada zona tampon, un espacio fuera de nuestra vida normal. Antes de hacerlo, ve en el proyector una imagen en las que aparece la palabra conexión. Esto demuestra que todas las personas y todos los acontecimientos de nuestra vida están conectados. Los sueños y la realidad están estrechamente entrelazados e incluso el niño se introduce en nuestra realidad a través de los sueños. Los objetos y acciones de la otra realidad son simbólicos. Así, el engendro de hormiga simboliza a las personas que cuidar, y el tablero de jugo en el que juga el protagonista. Es un mundo en el que también se puede jugar con las personas, para las figuras de los niños. Conciencia los autores aluden a elo poca persona, realizada, que en el mundo humano, y a elo poca que son realmente conscientes. De elo que no pasa a todo. No tratan de señalar que haya que reeducar a todo el mundo, solo a las personas comprensivas y conscientes, como el niño, y que cogerla y trabajar con ellos. Los demás estamos condenados a ir al matadero y a soportar todas las penurias que nuestro mundo no deparará sin duda. Las personas pensantes están en condición de cambiar el curso de los acontecimientos. Pero los creadores no dan respuesta a la pregunta de si merece la pena cambiar algo o quedarse al margen. El resto de la gente se muestra en la película como gente no pensante, en poca palabra, como Mazagri. En el protagonista de la película es una chispa, sin la cual, como no dais la película, no se puede alcanzar la meta. El futuro los creadores de la película ofrecen al espectador un futuro bastante improbable. No intentan advertir contra ninguna desgracia, simplemente predicen lo que nos espera. En el centro de todo los acontecimientos se muestra el futuro de Rusia, que en comparación con otros estados tiene la mejor línea de su desarrollo. Pero también alpe le esperan guerra civil, otra desgracia y la pérdida de la mayor parte de la población. Como acaba la película,
Concepción. Los creadores de la película aplan al público, et que entendez la trama. Pero la intención de toda existencia solo puede ser comprendida por quien tiene sentido. No tiene sentido contar a todo el mundo como y porque está organizado el mundo. Esta información es solo para los elegidos. El resto no está destinado a comprender el destino eterno. Por eso solo el niño pudo entrar por la puerta mediante un código musical especialmente seleccionado, el realizado. El guía, en cambio, no lo consigue. La televisión del P de la estabilidad, programa a la gente para que sea optimista, a pesar de la devastación que la rodea. Así ha sido durante mucha década, y así seguirá siendo en el futuro. Los autores de la película abren el velo del futuro, et lo ven nada optimista. La estabilidad no existe, y nunca llegará, por mucho que la gente se crea en ella. Y los que crean demasiado se ahogarán en sangre, no quedará piedra sobre piedra en esta lucha. La vida seguirá su curso habitual, como antes de la aparición de nuestro protagonista. Y cada uno en esta vida debe estar en su sitio, a pesar de que la armonía no existe. El mundo está lleno de mentira y falsedad. Y los realizados son las únicas cosas en el mundo que tienen un valor real. Y son las únicas que pueden marcar la diferencia en el mundo. Esperaremos con impaciencia la segunda entrega de esta película, tal y como nos prometieron los autores de la misma. Admin.